¿Qué ocurrió con los famosos hombres gays cuando el SIDA golpeó y el mundo les dio la espalda? Bajo los focos, muchas estrellas en la cima de su carrera desaparecieron en silencio, marcadas por el estigma y el miedo. No es solo una tragedia personal, sino un capítulo oscuro de la historia moderna. En este video exploramos sus rostros olvidados, sus últimos momentos y la verdad que obliga al mundo a mirar atrás. Roy Cohn. Roy Cohn no era simplemente un abogado, era una tormenta con traje. Un hombre que caminaba por los pasillos del poder como si fueran suyos, dejando tras de sí enemigos destruidos, carreras arruinadas y un miedo silencioso que se extendía donde llegaba. Nació en Nueva York en 1927, en una familia acomodada, rodeado de contactos y ambición. Pero lo que realmente lo definió fue su hambre de poder y su falta de límites. Con solo 23 años, ya se encontraba en el centro de las audiencias del macartismo, colaborando con el senador Joseph McCarthy en la persecución de supuestos comunistas. También participó en la llamada Lavender Scare, que expulsó a empleados homosexuales de instituciones públicas. Su figura se volvió aún más polémica por rumores sobre su vida privada, especialmente su relación cercana con David Sheene, aunque nunca fueron confirmados. Él los negaba con dureza. Con el paso de los años, se convirtió en abogado de empresarios influyentes y figuras del espectáculo, y llegó a asesorar a Donald Trump en sus inicios. En 1984 recibió un diagnóstico de VIH, pero afirmó públicamente que padecía cáncer de hígado, iniciando su última etapa marcada por la negación. Murió el 2 de agosto de 1986, a los 59 años, sin confesión ni arrepentimiento, dejando una vida envuelta en poder, miedo e ironía histórica. Steve Rubel. Steve Rubel no solo organizaba fiestas, las dirigía como si fueran un reino privado, donde él decidía quién entraba en la historia y quién quedaba fuera de la puerta. Nacido en Brooklyn, en 1943, no parecía destinado a nada extraordinario. Sin embargo, detrás de su imagen común se escondía una ambición feroz: convertirse en el centro absoluto de la vida social de Nueva York. En 1977, junto a Ian Schrager, convirtió un antiguo estudio de televisión en Estudio 54, el club más legendario de su época. Pero aquello no era solo una discoteca, era un filtro de la élite. Rubel se situaba en la entrada como un guardián implacable, observando, decidiendo, rechazando o bendiciendo el acceso. La fama o el dinero no garantizaban nada. La magia del momento era la única llave. Dentro, todo era exceso. Luces, música, celebridades como Andy Warhol, Mick Jagger o Liza Minnelli compartían espacio con desconocidos que habían sido elegidos por una noche. Pero todo imperio del exceso deja grietas. En 1978, el IRS descubrió una enorme evasión fiscal en el club. Rubel fue condenado a prisión, y el mito empezó a desmoronarse. Al salir, intentó reconstruirse. Pero Estudio 54 ya era historia. En 1985 recibió un diagnóstico de VIH que mantuvo en silencio. Ed Koch. Ed Koch no era un político común, era una presencia constante, un hombre con sonrisa desafiante que convirtió Nueva York en su escenario personal. Nació en el Bronx en 1924 y creció en una ciudad dura, donde solo sobrevivían quienes sabían imponerse. Cuando fue elegido alcalde en 1978, Nueva York estaba al borde del colapso. Crimen, deuda y desorden dominaban las calles. Koch llegó con energía y confrontación. Su famosa frase, "How am I doing?", no era una simple pregunta,
sino una forma de medir su propio poder a través de la reacción del público. Durante su mandato, la ciudad comenzó a estabilizarse económicamente, pero otra crisis crecía en silencio: el SIDA. A principios de los años 80, la enfermedad golpeó con fuerza a la comunidad gay, y Koch fue duramente criticado por activistas como Larry Kramer, que lo acusaban de actuar con lentitud e indiferencia. Al mismo tiempo, su vida personal generaba rumores constantes. Nunca se casó y siempre evitó hablar de su intimidad, alimentando especulaciones que él jamás confirmaba ni desmentía. Aún así, su legado es complejo. También apoyó medidas contra la discriminación y programas de salud pública. Murió el 1 de febrero de 2013, a los 88 años. Más tarde, su amigo Charles Kaiser afirmó públicamente que era gay, una revelación que reabrió su historia y dejó una pregunta final: ¿quién fue realmente Ed Koch? Anthony Perkins. Anthony Perkins no solo interpretó a Norman Bates, terminó atrapado en una jaula mucho más real y silenciosa que cualquier motel de ficción. Nació en Nueva York en 1932 y desde joven parecía destinado al éxito, talento, elegancia y una sensibilidad que la cámara adoraba. Hollywood lo recibió como una promesa brillante, capaz de transmitir fragilidad y misterio con una sola mirada. Todo cambió con Psicosis. Su interpretación fue tan inquietante y perfecta que lo convirtió en una estrella, pero también lo encasilló para siempre. Norman Bates dejó de ser un personaje y se convirtió en una sombra que lo acompañó durante el resto de su vida. Hollywood ya no lo veía como un actor versátil, sino como alguien extraño, inestable, difícil de separar de su papel más famoso. Pero el verdadero conflicto no estaba solo en su carrera, sino en su vida privada. En los años 50 y 60, ser gay en Hollywood no era un secreto, era un riesgo. Perkins vivió su identidad en silencio, manteniendo relaciones ocultas, incluida una con el actor Tab Hunter, bajo capas de discreción absoluta. Incluso pasó por terapias de reorientación, no por deseo propio, sino por la presión de un sistema que exigía conformidad. En 1973, se casó con Barry Berenson y formó una familia. Joel Croders. Joel Croders parecía tenerlo todo bajo control, o al menos eso era lo que el público veía. Rostro atractivo, voz firme y una presencia que encajaba con facilidad en el mundo de las telenovelas. Nacido en 1941, inició su carrera muy joven en Broadway, donde destacó por una mezcla de elegancia natural y misterio que rápidamente lo convirtió en un rostro reconocible de la televisión estadounidense. Durante años consolidó su fama en producciones como The Edge of Night, Dark Shadows y Somerset. Para los espectadores, Joel era un actor confiable, casi familiar. Sin embargo, esa imagen era solo una parte cuidadosamente expuesta de su vida. Fuera de cámara, en círculos privados, era conocido por su homosexualidad, que vivía con normalidad entre amigos y colegas cercanos. Pero en la industria del entretenimiento de su época, esa verdad no podía mostrarse abiertamente sin arriesgarlo todo. El silencio no era una elección libre, sino una estrategia de supervivencia. En ese contexto, su compromiso con la actriz Beleka Gray añadió una capa más de ambigüedad pública, una relación que en pantalla parecía natural, pero que fuera de ella funcionaba también como protección frente a un entorno implacable. A comienzos de los años 80, recibió un diagnóstico de VIH. No lo hizo público y continuó trabajando mientras su salud se lo permitió, manteniendo la imagen profesional que siempre había cuidado. Murió en 1985, a los 44 años, a causa de un linfoma relacionado con el SIDA. Su historia quedó como la de muchos de su generación. Un talento visible en pantalla, pero una verdad personal obligada a permanecer en la sombra.
Stephen Stocker. Stephen Stocker no necesitaba ser el protagonista para dominar una escena. Su sola presencia podía cambiar por completo la energía de cualquier momento. Nació en Iowa en 1947 y no encajaba en el molde tradicional de Hollywood, pero lo que le faltaba en convencionalismo lo compensaba con una creatividad caótica, rápida e impredecible. Su estilo cómico se desarrolló en el Teatro Experimental de San Francisco, donde la improvisación y el absurdo eran la norma. Esa libertad lo llevó a su papel más recordado en Airplane, 1980, donde interpretó a un excéntrico asistente de operaciones en el aeropuerto. En medio de un reparto lleno de talento, Stocker destacaba por su ritmo frenético y su humor explosivo, capaz de romper cualquier lógica de la escena. Sin embargo, detrás de la comedia, su vida tomó un rumbo difícil. En 1984 fue diagnosticado con VIH, en una época marcada por el miedo y el estigma. A diferencia de muchos en la industria, él eligió no esconderlo. Stocker fue uno de los primeros actores de Hollywood en hablar públicamente de su diagnóstico. Una decisión valiente que lo convirtió en una figura visible en un momento de silencio generalizado. Siguió viviendo con honestidad hasta el final. Murió en 1986, a los 38 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su historia no solo recuerda su talento cómico, sino también el valor de decir la verdad cuando el mundo prefería callar. Paul Shenar. Paul Shenar was never the kind of actor who demanded attention with noise. Instead, he commanded it through silence. With his piercing gaze, controlled voice, and an almost unsettling calm, he carried an intensity that always suggested something hidden beneath the surface. Born in Wisconsin in 1936, he trained in theater before moving into film, bringing with him a disciplined, classical approach to acting. He became widely recognized for his role in Scarface, 1983, where, even without being the central character, he left a strong impression through restraint and presence. Shenar had a rare ability to embody authority and menace without exaggeration, making his performances feel grounded and believable. Behind that composed exterior, however, his private life remained carefully protected. Within industry circles, there were quiet references to a relationship with actor Jeremy Brett, but like many aspects of his personal world, it was never publicly acknowledged during that era, when Hollywood offered little space for openness. In the late 1980s, Shenar became one of many private victims of the AIDS crisis. He faced his illness with the same discretion that defined his life, continuing to work whenever possible and maintaining his professional image until the end. He died in 1989 at the age of 53 from complications related to AIDS. His story leaves an unsettling impression. An actor who often portrayed characters surrounded by secrecy ultimately lived and died within one of his own. Admired and respected, yet never fully known. Wade Domínguez. Wade Domínguez tenía el tipo de presencia que parecía prometer una carrera larga y brillante. Nació en 1966 en California, con un rostro que combinaba intensidad y vulnerabilidad. Antes de llegar a Hollywood, trabajó como bailarín gogó en clubes nocturnos, un entorno donde ya empezaba a construir su carácter escénico. En 1995 irrumpió en la gran pantalla con Dangerous Minds, Mentes Peligrosas, junto a Michelle Pfeiffer. Su interpretación llamó la atención de inmediato. Tenía una energía cruda, auténtica, difícil de ignorar. Hollywood lo había notado, y parecía que su ascenso apenas comenzaba. Sin embargo, detrás de esa proyección había una realidad silenciosa. Wade había sido diagnosticado con VIH, pero en los años 90 el estigma seguía siendo fuerte. Decidió no hablar públicamente del tema, temiendo que la enfermedad definiera toda su carrera. Continuó trabajando en proyectos como City of Industry, intentando mantener viva su trayectoria.
En 1998, con solo 32 años, su vida terminó a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA. Se cuenta una escena final que muchos recuerdan ya en el hospital, debilitado. Viendo una de sus propias actuaciones junto a Elizabeth Berkley, habría dicho entre lágrimas, «Soy tan bueno». Más que una frase de orgullo, parecía el reconocimiento silencioso de un talento que el mundo apenas alcanzó a ver, interrumpido demasiado pronto. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.